Buenas tardes a todos. Yo soy Cristóbal Hernández Roy, trabajo en la oficina del secretario general. Es un placer recibirlos a todos en el Salón de las Américas esta tarde para escuchar la discusión que organiza la Secretaría General de la OEA para evaluar la nueva Constitución cubana a la luz de la Carta Democrática Interamericana. Nuestra discusión esta tarde estará guiada por la moderadora Rosa María Payá, quien es la directora ejecutiva de la Fundación para la Democracia Panamericana y miembro de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia. En la actualidad coordina la campaña internacional Cuba Decide, que busca cambiar el sistema hacia una democracia plural en Cuba. 3 expertos analizarán la nueva Constitución de cara a los elementos esenciales de la democracia que están contenidos en el artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana. Primero hablará Laritza Diversent, quien es la directora ejecutiva de Cubalex. Laritza es abogada graduada de la Universidad de La Habana en 2008. Fundó Cubalex, una organización que se enfoca en asesoría legal para promover los derechos humanos para alcanzar el restablecimiento de la democracia y el Estado de Derecho en Cuba. El embajador y abogado Jaime Aparicio fue viceministro de Relaciones Exteriores y embajador de Bolivia ante los Estados Unidos de América. Fue elegido presidente del Comité Jurídico Interamericano y el embajador Aparicio ha representado a disidentes cubanos frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Leandro Querido es licenciado en Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires, donde también es docente. Leandro es el director de Transparencia Electoral América Latina y es el autor del libro Así se vota en Cuba. Cada ponente tendrá unos 15 minutos y luego procederemos a una discusión entre los panelistas y la moderadora Rosa María Payá. Para iniciar esta sesión teníamos previsto la presencia del secretario general Luis Almagro, pero el secretario desafortunadamente ha tenido un imprevisto y me ha pedido abrir la conferencia por su parte. La Carta Democrática Interamericana lo dice claramente en su artículo 1 y 2. Los pueblos de las Américas, y subrayo los pueblos de las Américas, tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla. También, y cito, dice, la democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las Américas. Esta definición de derechos y obligaciones incluye a todos los pueblos de las Américas. El pueblo cubano no debe ni puede ser la excepción a la regla, la excepción a la normativa interamericana. Los cubanos tienen el derecho a la democracia y a que se les respete sus derechos humanos y libertades fundamentales. Tienen derecho a que el acceso al poder y su ejercicio sea sujeto al Estado de Derecho. Tienen derecho a que se celebren elecciones periódicas, libres, justas, basadas en el sufragio universal y secreto como expresión soberana de su pueblo. Tienen derecho a la existencia de un régimen plural de partidos y organizaciones políticas y la separación e independencia de los poderes públicos. Y tienen derecho a vivir bajo un sistema que cumpla plenamente con todos los elementos esenciales de la democracia contemplados en la Carta Democrática Interamericana y los demás instrumentos interamericanos. Pero la realidad es completamente diferente. La dictadura cubana ha acumulado 6 décadas perpetrando un sistema fracasado que impide que su pueblo disfrute de sus derechos políticos, civiles, económicos y sociales, atropellando la dignidad humana de su gente, impidiendo que pueda vivir en libertad. Los cubanos solo han vivido la experiencia de un control total de la vida pública y privada por parte de un Estado totalitario
criminal y corrupto. En lo que significa acceso a derechos y equidad, el régimen cubano ha fracasado un sistema productivo, ha fracasado su manejo financiero, ha fracasado su manejo de la economía. Se trata de un sistema que es incapaz de dar trabajo digno y honesto a su gente, que es incapaz de abrir su juventud a iniciativas, incapaz de generar un sistema productivo competitivo e incapaz de lograr soluciones para las más simples cuestiones financieras y económicas. El régimen cubano es un sistema que se perpetúa y sostiene en la represión interna incluso de los movimientos más pacíficos y pacifistas de todos, como son las damas de blanco. Vive en total impunidad en términos de corrupción, violación de derechos humanos y hasta crímenes de lesa humanidad. El régimen cubano es una dictadura cruel, elitista y excluyente de la gente. Lejos de ser del pueblo, como les gusta presumir a los revolucionarios, es una oligarquía, un club exclusivo de falsos comunistas que se mantienen en el poder por conveniencia propia. La sucesión presidencial que ocurrió en abril de 2018 en Cuba es un intento de perpetuación del régimen dinástico familiar, ahora que sus líderes originales han fallado o se acercan a ser nonagenarios. La elección por parte de la Asamblea Nacional de Cuba de Miguel Díaz-Canel como presidente del país se dio, como era de esperar, sin la libre expresión del pueblo cubano. Como si los dictadores gozaran de un derecho divino para gobernar, los dictadores cubanos se creen y actúan con base en que el presidente, los Castro, el Partido Comunista Cubano y el aparato estatal en su conjunto no son sujetos a la autoridad del soberano. Recordemos que Cuba, con la excepción de un breve periodo semipresidencial a inicios del siglo XX, nunca ha vivido en democracia. No existe tal punto de referencia. Cuando hablan de elecciones, asambleas, referéndums, lo único que están haciendo es usar el lenguaje que emplean las democracias, pero sin conocer su sentido, el fondo. Adoptan este lenguaje porque saben que esto ayuda a la imagen falsa creada para la comunidad internacional. Adoptan este lenguaje porque les ayuda a normalizar su presencia, enmascarar la dictadura que son en las relaciones internacionales. Sin duda alguna, el gobierno cubano desconoce la soberanía del pueblo y, por ende, no tiene ninguna legitimidad para gobernar. Es un régimen que no admite ser juzgado y no admite el menor escrutinio por su propio pueblo. Un régimen en el cual silenciar las voces disidentes es la forma de sostener la impunidad de los dictadores. Hasta hoy, la comunidad internacional en general ha internalizado y normalizado a la dictadura cubana y su sistema represivo. La única forma de quebrar sus mentiras y la fachada que tratan de presentar al mundo, como la farsa de elecciones o como la nueva constitución política y el ilegítimo referendo constitucional sin garantías de derechos políticos y civiles, es visibilizando y generando conciencia de la realidad de la dictadura más antigua del hemisferio. La reforma constitucional, que será votada en un plebiscito el próximo 24 de febrero, nace viciada de origen, porque no nace del pueblo, nace del Partido Comunista. La iniciativa no es una decisión soberana de la ciudadanía y no está escrita ni acordada por representantes del pueblo libremente elegidos. Como era de esperar, ninguna de las modificaciones realizadas al proyecto de Constitución cambió la esencia discriminatoria y dictatorial de la Constitución aprobada por la Asamblea Nacional el pasado 22 de diciembre. Y el próximo 24 de febrero, los cubanos no tendrán otra opción más que votar por el texto impuesto. Esta tarde, 3 reconocidos expertos analizarán la nueva propuesta de Constitución cubana y la evaluarán a la luz de los elementos esenciales contenidos en la Carta Democrática Interamericana. Cuba dejó de participar en la OEA hace ya 57 años. Hace una década, el continente le dio al régimen cubano una oportunidad
para volver a la comunidad de naciones del hemisferio y buscar un sendero que llevara a la democracia, dejando sin efecto la exclusión del gobierno de Cuba, pero con la condición de que su vuelta a la OEA fuese congruente con las prácticas, propósitos y los principios de la OEA. ¿Cuántas décadas más tendrá el pueblo cubano que esperar? La OEA seguirá protegiendo y defendiendo los principios de la democracia y de derechos humanos, sobre todo en los países como Cuba, que se han alejado de estos valores. Como dije al inicio, el pueblo cubano tiene derecho a vivir en plena democracia con todos los elementos y garantías contenidos en la Carta Democrática Interamericana y los otros instrumentos interamericanos. La OEA no descansará hasta lograr ese objetivo. Con estas palabras le paso la palabra a Rosa María Payá para que inicie la sesión de moderación y la discusión con los panelistas. Muchas gracias. Muchas gracias, Christopher, y muchas gracias también a la Organización de Estados Americanos y particularmente a la Secretaría General, al Secretario General, por sus palabras tan claras. Yo creo que después de esa introducción nos queda, bueno, el análisis técnico, la discusión sobre lo realmente perverso de todo el proceso que está teniendo lugar en Cuba a partir de la imposición de esta reforma de parte del régimen cubano, pero la conclusión está muy clara. Nos encontramos ante un régimen ilegítimo que mediante un proceso igual de ilegítimo pretende imponer una constitución que viola los derechos de los ciudadanos cubanos, claro que también como una continuidad al sistema que ya han mantenido por 60 años. Pero yo creo que, si se me permite especular en el sentido de por qué en este momento el régimen cubano se da la tarea de hacer todo este movimiento, de gastar todos estos recursos materiales, públicos y políticos en intentar vender una imagen de cambio, en intentar vender una imagen de reforma. Yo creo que responde a precisamente una de las frases que el secretario general escribía. Responde a esa crisis de legitimidad que el régimen mismo es consciente que tiene, por muchos factores. Y yo creo que, en primer lugar, tiene que ver con el aumento del descontento y, más allá del descontento, de las expresiones de deseos de cambio dentro de la ciudadanía cubana, tanto al interior como al exterior de la isla, dentro de la nación cubana que vive en la isla de Cuba, pero que vive también fuera de Cuba, las expresiones de determinadamente cambiar el sistema, de frenar la consolidación de la reforma constitucional, expresiones que se resumían a finales del año pasado en la campaña que llevaba el eslogan de ni uno más, ni un año más de dictadura, campaña que de manera orgánica ha cobrado vida entre muchos cubanos en las redes sociales, pero también en las calles cubanas. Hay muchos otros factores que llevan al régimen cubano a este punto de vulnerabilidad en el que se encuentra. Tiene que ver también con la falta o el deterioro del apoyo internacional que en otros momentos el régimen cubano tenía a partir del chavismo en Venezuela, a partir de los aliados del socialismo del siglo XXI, a partir también de otros actores internacionales que en este momento o han cambiado los gobiernos en esos países o han retirado de manera visible la complacencia con el régimen cubano. Llegamos al año 2019 en un momento en que también los dictadores históricos, digamos, el grupo de generales que ha estado en la cabeza del régimen cubano por los últimos 60 años, comienza también
a desaparecer biológicamente, y hay un momento de transición que no es una transición a la democracia, es del poder al poder. Es el intento por traspasar este poder básicamente a sus hijos y a sus nietos, a las personas de confianza de este grupo de generales, y en este marco en este marco se explica de alguna manera todo este proceso que mi padre llamaba cambio-fraude, y que tiene que ver con vender una imagen de apertura que en realidad no está teniendo lugar. Como el secretario general también mencionaba, este proceso de reforma constitucional está viciado de origen, porque no fue acordado por el pueblo cubano, no fue acordado por representantes del pueblo cubano, y los expertos abundarán sobre quiénes son los delegados de la Asamblea Nacional Cubana y cómo llegan a ser delegados de la Asamblea Nacional Cubana. Viene a partir de una comisión dirigida nada más y nada menos que por Raúl Castro, el actual presidente del Partido Comunista. Esta comisión, en teoría, y digo en teoría porque fue lo que le dijeron al pueblo cubano, redactó el texto constitucional, texto que también viola en varias ocasiones los derechos de los cubanos de manera expresa, en otras de manera un poco más escondida, y que viola los principios básicos de la democracia. Pero este texto constitucional, para continuar el teatro, fue aparentemente sometido a la consulta popular. Y digo aparentemente porque sí, se anunció y se pretendió hacer un proceso de consultas en los cuales en asambleas comunales, en teoría, los cubanos podían hacer sus críticas y sus recomendaciones al texto que hizo la comisión de Raúl Castro. La realidad es que nosotros nunca nos enteramos de cuáles eran las relaciones vinculantes entre las opiniones de los cubanos en esas consultas y el resultado final del texto. La realidad es también que muchos cubanos recibieron represión por sus manifestaciones en esa asamblea, aunque también hubo asambleas en las cuales sucedieron sin que hubiese hechos de represión. El resultado final es que en ningún momento nos hemos enterado cómo de hecho las opiniones de los cubanos afectan el texto que en diciembre del año pasado finalmente aprobó esa Asamblea Nacional, también inconsulta. Y así llegamos a unas semanas del supuesto referendo constitucional, y digo supuesto porque no cumple con ninguno de los mínimos exigibles para que un proceso de consulta popular vinculante pueda ser llamado creíble o pueda ser llamado libre. Sobre todos estos puntos, a mí me gustaría que los expertos abundaran. Por supuesto, nos traen mucha información sobre la manera en la que el régimen cubano pretende, entre otras cosas, vender una imagen de cambio cuya única consecuencia práctica, si los dejamos, es la postergación del régimen inconsulto y del sistema totalitario en Cuba. Con esto quisiera darle la palabra a la abogada Larixa Diversen, que nos va a hacer un análisis comparativo entre el contenido, el texto de esta Constitución aprobada por la Asamblea Nacional en diciembre del año pasado y la Carta Interamericana. Adelante, Larixa. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a la Secretaría General de la OEA y bueno, buenas tardes a todos los presentes. No sé si voy a hacer mi presentación con PowerPoint, entonces ya está. La presentación es la nueva Constitución y la Carta Democrática, y yo voy a ir directo, como decimos los cubanos, al grano. Yo voy a analizar la ausencia de los elementos esenciales de la democracia representativa en el sistema político cubano actual y que tienen trascendencia a la nueva Constitución que será sometida a referendo el próximo 24 de febrero. Para eso, pues,
Voy a empezar con una primera pregunta. ¿Es posible aplicar la Carta Democrática Interamericana a Cuba según los artículos 2 y 9 de este instrumento jurídico internacional del sistema interamericano? Pues sí, Cuba sigue siendo un Estado miembro de la OEA y su exclusión en 1962 no significó perder dicha condición porque Cuba nunca denunció la Carta. Entonces, pues sí hay legitimidad para aplicarla. También voy a hacer otra pregunta y es relacionada si en los momentos actuales en que se está viviendo el país puede hablarse de una alteración del orden constitucional en Cuba que afecte gravemente el orden democrático. Sabemos ya, que lo mencionó Christopher, que la resolución que adoptó en 1962 excluyendo a Cuba del sistema interamericano se dejó sin efecto en el 2009 y que uno de los elementos que exige la Carta Democrática Interamericana para excluir o para que se aplique, excluir a un país del sistema, es que hay una alteración del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático o su ruptura. Esto me pone. Pues la ruptura del orden constitucional, institucional y democrático de Cuba se produjo el 10 de marzo de 1952 con el golpe de Estado encabezado por Fulgencio Batista, instaurando en el país una dictadura que continúa hasta nuestros días. Entonces, hasta la fecha que estamos viviendo hoy, no se ha restaurado el orden democrático en el país. La nueva Constitución mantiene el mismo sistema político, económico y social que la actual. La actual se adoptó en 1976, fue reformada en 1992 y 2002 y define al Estado como unitario y centralizado con un sistema político monopartidista e irrevocable de economía socialista. El próximo 24 de febrero, como todos saben, será aprobada en la Asamblea Nacional, será aprobada en referendo. Si gana la mayoría del sí o el no, eso se verá ese día. Mi presentación la abordaré en tres partes. Una la dedicaré a los derechos humanos. Una segunda parte voy a enfocarme en las elecciones libres, justas y transparentes según el sistema cubano. Y por último voy a enfocarme en la separación de poderes. Todo esto para analizar la ausencia, como dije al principio, de los elementos del sistema democrático en la nueva Constitución o en el sistema político actual, porque como dije, se mantiene el mismo sistema, aunque haya un cambio constitucional, se mantiene la esencia del sistema político cubano. En materia de derechos humanos podríamos hablar de ciertos avances. Se reconoce la dignidad humana como un valor supremo, la universalidad, la indivisibilidad, la interrelación e interdependencia de los derechos humanos. Se reconoce también de una forma diferente el principio de igualdad y no discriminación. La necesidad de proteger a algunos grupos vulnerables, como son el caso de las mujeres, los niños, las niñas, los adolescentes y las personas adultas mayores y las personas con discapacidad. Y de forma general se amplía el corpus normativo de los derechos humanos, pero una lectura de los instrumentos jurídicos internacionales como el Pacto de los Derechos Civiles, la Declaración Universal, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales o la Declaración Americana de Derechos Humanos nos hacen advertir que estos instrumentos no fueron el marco orientador del legislador. Los contenidos de los derechos contenidos en la nueva Constitución no tienen nada que ver, muchos de ellos, con el contenido de estos tratados internacionales. ¿Qué se mantiene en la nueva Constitución? Uno, mantienen la exclusión de la opinión política de otra índole como un motivo expreso de discriminación. Emplean términos, nombres de figuras o personalidades que denominan o representan un tipo de pensamiento ideológico o sistema político, ofrecen un trato distintivo o privilegio a un grupo político y a organizaciones afines al sistema que afecta el ejercicio de los derechos humanos en condiciones de igualdad. Además, abusa de la referencia a la ley condicionando el ejercicio de los derechos humanos a lo que ésta dispone y no a lo que dice la Constitución. Por ejemplo, la libertad de prensa, la libertad religiosa conforme a lo que está establecido en la ley, la libertad de prensa igual conforme a lo que está establecido en la ley. Hay un abuso de esa referencia y no es la Constitución la que dice cuáles son nuestros derechos, sino que es una ley que ni sabemos todavía cuál, porque supuestamente van a reformar, la que va a regular o la que va a reconocer el ejercicio de esos derechos. Ay, yo fui atrás. Hoy voy adelantada. La libertad religiosa es uno de los derechos, y que tiene carácter absoluto en el derecho internacional, es la libertad de pensamiento, conciencia y religión.
uno de los elementos que se violan en la Constitución cubana es este derecho. Y, por ejemplo, con respecto a la libertad religiosa, se reconoce que las distintas creencias y religiones gozan de igual consideración, pero actualmente ningún grupo religioso puede registrarse formalmente y funcionar en el país. Nada en la Constitución impide que ese sistema y la ley que actualmente está en materia de asociación siga vigente después que se adopte, si se adopta el próximo 24 de febrero. El Estado, a la par que reconoce la libertad religiosa, dice que uno de sus fines es afianzar la ideología y la ética inherente a su sociedad socialista, imponiendo un tipo de ideología al resto de los ciudadanos. Además, impone el deber supremo de servir y defender la patria socialista y considera que la traición como el más grave de los crímenes sin definir qué entiende por tal. Impide invocar la objeción de conciencia para excusarse del cumplimiento de ciertos deberes, como el de prestar servicio militar, un derecho inherente a la libertad de pensamiento, conciencia y religión que no puede ser ni suspendido ni limitado. Como uno de los elementos fundamentales de la libertad, de la objeción de conciencia, y no solo también para los religiosos, sino para aquellas personas que se consideran pacifistas, es que la negativa a alistarse en el servicio obligatorio, ejercida contra personas cuya conciencia o religión les prohíbe el uso de armas, es incompatible con el derecho internacional de los derechos humanos. La obligación de utilizar la fuerza letal puede entrar en grave conflicto con la libertad de conciencia y el servicio militar pone manifiestamente a alguien en una situación de complicidad con el riesgo de privar la vida a otro, a su vida. Por tanto, ningún Estado puede obligar a ningún ciudadano a prestar servicio militar o colocarse en ese tipo de situación sin afectar su derecho a la libertad religiosa y su libertad de conciencia. En este aspecto, la Constitución está violentando de manera directa ese derecho de la mayoría de los ciudadanos, bueno, de todos los ciudadanos. La Constitución actual, y la nueva también, promueven la propaganda a favor de la guerra y la apología al odio nacional. Reconocen a los ciudadanos el derecho a combatir por medio de la lucha armada contra cualquiera que intente derribar el orden político, social, económico establecido por la Constitución, sin especificar en ninguna parte que si los intentos por derribar tal orden son de forma pacífica o violenta. O sea, si es de forma pacífica, igual usted va a ser pasado por las armas. Reconoce la legitimidad de la resistencia armada a la agresión, sin especificar el alcance de su deber a internacionalizarse o solidarizarse con el agredido y con los pueblos que combaten por su liberación y autodeterminación. Estos son unos principios contradictorios que, por supuesto, ya van dando la naturaleza de un régimen que está militarizado y que impone a sus ciudadanos utilizar también las armas, concibiéndolo como derecho, ¿no? Cuando atenta incluso contra los propios derechos de los que trata de proteger. La libertad de expresión, pues podría considerarse como un paso de avance, reconocimiento al derecho al acceso a la información y el habeas data, o sea, el derecho que tienen los ciudadanos de saber qué tipo de información tienen las instituciones del Estado sobre su persona, pero existen preceptos contradictorios que lo limitan. Por ejemplo, condiciona la libertad de prensa a lo que establezca la ley y todos los medios de comunicación están en manos del Estado. Esto es una limitación inadmisible en el derecho internacional de los derechos humanos con respecto a la libertad de expresión. También limita el uso de los símbolos patrios a los términos que establezca la ley. El Código Penal vigente, por ejemplo, impone sanciones entre 3 meses y 1 año de privación de libertad y multas entre 100 y 15.000 pesos a quien ultraje, y eso queda a consideración de las autoridades, con otros actos o muestras de desprecio a la bandera o al himno o los escudos nacionales. Creo que me adelanto un poquito. Disculpen, me guíe por acá. Avísame cuando yo cambie aquí, ¿no? Paso entonces a la segunda parte de mi presentación, las elecciones libres y justas y transparentes. Las elecciones en Cuba son periódicas. Hasta la fecha se han realizado, desde 1976, hasta la fecha se han realizado 9 procesos electorales generales, 6 procesos parciales para renovar los cargos electivos del nivel municipal. Están basadas en el sufragio universal, es decir, todo el mundo tiene acceso y puede votar, y secretos, pero no son libres, ni garantizan la expresión de la soberanía del pueblo ni el acceso al poder.
Ninguno de los preceptos de la nueva Constitución impide que se mantenga el mismo sistema electoral que está vigente actualmente. Necesariamente habrá una nueva ley electoral por la incorporación de nuevos cargos en la estructura del Estado, pero estos cambios no serán importantes teniendo en cuenta de que se mantiene el monopartidismo dentro del sistema y la participación de las organizaciones sociales y de masa en las actividades de los órganos del Estado. El sistema electoral es apartidista, pero garantiza el monopartidismo. Primero, impide la participación de las elecciones a través de partidos políticos y otras organizaciones. Por eso es que es apartidista. Ningún partido político, nada más hay uno reconocido legalmente, pero el sistema no está diseñado para que funcione con partidos políticos. No existe, no obstante, prohibición expresa en la Constitución ni en ninguna ley para la existencia de otras organizaciones políticas, pero la oposición no puede organizarse porque no existen mecanismos legales para registrar los partidos políticos, como mismo sucede con los grupos religiosos. El reconocimiento constitucional del único partido e ideología constituye también una distinción y privilegio en detrimento del derecho a la igualdad, la libertad de opinión y expresión y asociación del resto de los ciudadanos. Ay, Dios. Ya dije antes que el PSC no participaba. Usted me disculpa, pero es que esta barata se mueve por aquí y por allá. Me saca de circulación, disculpe. El PSC sí participa en las elecciones, aunque la ley es apartidista. Lo hace a través de las organizaciones sociales y de masa, que también tienen reconocimiento constitucional en la nueva Constitución, en detrimento del derecho a igualdad de los ciudadanos que no tienen el derecho a adherirse a formar organizaciones en virtud del sistema imperante actual. Cuando se convocan las elecciones, los órganos electorales le solicitan a las organizaciones sociales y de masa que conformen las comisiones de candidatura. Y es a través de ello que se logran presentar la mayoría de los miembros del Partido Comunista a cargo de elección popular. O sea, la mayoría de ellos no lo hace desde las comunidades o a través de los delegados municipales, sino que lo hace a través de las organizaciones sociales y de masa. Entre esas podemos mencionar CDR, Federación de Mujeres Cubanas, la FEU, la Federación de Estudiantes Universitarios, la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media y la Central de Trabajadores de Cuba. Son 6 en total organizaciones sociales y de masa que se dedican a seleccionar a los delegados que van a ocupar los cargos a diputados nacionales. O sea, los ciudadanos no podemos proponer ninguno de estos cargos, proponer como candidatos a diputados nacionales de manera directa. Eso solo se puede hacer a través de estas organizaciones. Y si usted no forma parte de la directiva o no está en eso, pues tampoco va a tener acceso al poder. Lo que hacen estas comisiones de candidatura es garantizar que la mayoría de los candidatos sean integrantes del PSC. Proponen una sola persona por cargo. El listado de candidatos tiene el mismo número de escaños que un municipio tiene derecho a cubrir en el Parlamento. Y pongo un ejemplo. Yo vivía en Arroyo Naranjo, tenía derecho a 5 diputados en la Asamblea Nacional. En la boleta electoral solo venían 5 personas, no venían 10. Para elegir cada cargo tiene que ser 2 personas para poder decir, entre estas 2 voy a elegir una. Pues no, están solo 5 cargos, solo 5 candidatos. Ahí no hay competitividad, ahí no hay elección, ahí solo estamos ratificando la decisión que tomaron las comisiones de candidatura. Ellas son las que eligen quiénes son las personas que van a ocupar puestos de diputado y por tanto pueden tener derecho o acceder a los cargos de más alto nivel dentro de la estructura del Estado. Las boletas estas boletas que proponen, donde están las propuestas de las comisiones de candidatura, son bloqueadas, no puede el elector agregar a más nadie. Y el voto unido, que todo el mundo, bueno, el voto unido es para garantizar que cada una de estas 5 personas que no está compitiendo con nadie, o sea, ni están compitiendo tampoco entre ellos, puedan obtener el 50% más 1 de los votos. En otras palabras, y esa es la conclusión de esta parte, puede eliminarse el voto de los ciudadanos sin que el resultado de las elecciones varíe al final. Bueno, esto es un poquito un repaso de lo que hemos visto hasta ahora, el Partido Comunista y las instituciones del Estado
a través de las organizaciones sociales y de masa que están completamente reconocidas por el Estado, garantizan que éstas tengan su liderazgo en altos cargos de dirección dentro de la estructura partidista y en los órganos. Por ejemplo, la CTC, que tiene un secretario general, supuestamente un líder social, ocupa cargos dentro de la estructura del Estado y dentro de la estructura partidista. Esto es lo que permite toda esta relación. Creo que se llama Ulises Guiliarte de Nacimiento, por ejemplo. Él es miembro del Consejo de Estado y también miembro del Comité Central del Partido. Toda esta cantidad de cargos es lo que le permite a ellos pues, mantener la unidad de poder. Eso mismo pasa con la Federación de Mujeres Cubanas. La secretaria general, Teresa Maré, es miembro del Consejo de Estado y también miembro del Consejo de Ministros. Y voy a ir un poco más rápido porque ya se me agota el tiempo. Los miembros del PCC, pues ya vimos, no solo controlan el sistema electoral a través de las organizaciones sociales de masa, sino también que controlan a los ciudadanos, principalmente el CDR, que tiene mucha más presencia en la vida comunitaria del país, pues controlan la vida privada, las opiniones, la proyección política e ideológica de los ciudadanos, emiten avales de comportamiento, y creo que me pasé ahí, a los encargados de hacer cumplir la ley, y en casos de investigación criminal sus valoraciones inciden en los tribunales, que califican de manera negativa a la conducta de quienes se expresen en contra del sistema socialista. Y como consecuencia de este control que tienen las organizaciones sociales y de masa, los ciudadanos se inhiben de expresar sus opiniones o preferencias políticas y se sienten forzados psicológicamente a ejercer el voto por temor a represalias. Un ejemplo de cómo se ve esa represalia es que en las asambleas de nominación, que es un ejemplo de lo que el Estado cubano pone como democracia directa y lo mejor del sistema, el elemento municipal, están controladas estas asambleas de nominación por miembros del CDR que tienen, y los ciudadanos hacen sus propuestas a mano alzada y de manera pública. En ese caso ya no estamos hablando. Es una propuesta, o sea, todavía no es la votación, pero la persona que saca propuesta es la que efectivamente va a llegar hasta las votaciones. Y eso también es una forma de inhibir al ciudadano a que exprese su voluntad política. Y además, la persona generalmente que es propuesta ya viene y coincide con que también es miembro del Partido Comunista, porque estas reuniones se organizan desde antemano. Bueno, otro tema delicado dentro del sistema electoral es que la ley le asigna a estas organizaciones que ya mencioné otras funciones, como por ejemplo integrar los propios órganos electorales en las mesas a la hora de la votación. Cuando usted va a votar, que va a verificar el registro, quien está ahí es un líder comunitario de un CDR, de la FMC o de la CTC. Además, ellos tienen la función legal de verificar la lista de electores, y esto le da la posibilidad que en los casos de los disidentes que dicen que no van a votar, ellos ya los excluyen y ya no cuentan como electores dentro del país. Y además tienen la potestad de incluir personas, lo que trae la posibilidad de hacer fraude electoral. Por último, llego a la separación de poderes, que es la última parte de mi presentación. En Cuba no existe la separación de poderes en el sistema constitucional, en el actual ni en el que propone la nueva Constitución. Rige el principio de indivisibilidad del poder, y nos referimos a dos principios básicamente: centralismo democrático y unidad de poder. El centralismo, en la concentración de poder, se refiere a que las principales funciones del Estado forman parte, los principales funcionarios del Estado forman parte de los órganos tanto que emiten las leyes como que las ejecutan. Ejemplo claro: Raúl es diputado, miembro del Consejo de Estado, pero también está como el Consejo de Ministros. Están en todas las funciones, ellos están presentes en todo. Y la unidad de poderes, se conserva la división en un órgano legislativo, tenemos un órgano supuestamente judicial, el Tribunal Supremo, y un órgano ejecutivo, el Consejo de Ministros, pero cada uno de ellos tienen las mismas funciones.
La Asamblea Nacional puede revocar disposiciones de los órganos inferiores, el Consejo de Estado también, el Consejo de Ministros, excepto el Tribunal Supremo, que no tiene ninguna función constitucional, no puede fiscalizar la actividad de ningún órgano del Estado, tampoco puede analizar o declarar inconstitucional una norma. Es la Constitución la que la que vela por la constitucionalidad de sus propias leyes. Y aquí termino mi presentación analizando los elementos del sistema actual y que no se resuelven, o por lo menos se van a mantener vigentes con la nueva Constitución. Sí, muchas gracias, Laritza. Yo creo que en la discusión nos dará tiempo a abundar sobre algunos de los temas que mencionas y en particular el eufemismo de la indivisibilidad de poderes que el régimen cubano usa básicamente para centralizar todo el poder. El presidente del Comité Jurídico Interamericano, Jaime Aparicio, tiene ahora la palabra para hacernos un análisis sobre el patrimonio constitucional interamericano y lo que se nos está imponiendo a los cubanos como constitución a partir del Partido Comunista. Muchas gracias, Rosa María, y gracias al secretario general y a Christopher Hernández por invitarme y tener el privilegio de compartir con Laritza y Leandro este panel tan importante sobre las consecuencias políticas y legales de la nueva Constitución cubana. Voy a referirme lo más brevemente posible a dos temas. En una primera parte vamos a ver lo que se denomina el conjunto de principios que constituyen el patrimonio constitucional de las Américas o del sistema interamericano, que ha sido ampliamente estudiado, pero que felizmente, y en mi caso me ha facilitado este trabajo, tenemos una resolución del Comité Jurídico Interamericano en la época que yo estaba como miembro. Se trabajó en una recopilación de todos aquellos principios que tienen que ver con la democracia y que se han aprobado por parte de los estados, sea en convenios, resoluciones, cartas o declaraciones. O sea, hay todo un bagaje legal que permite dilucidar con meridiana claridad lo que son los elementos de una constitución y de una democracia. Y ahí está incluido un documento, una resolución de ministros de Relaciones Exteriores del año 1959, que es importante porque ahí se señala por primera vez los elementos de una democracia, se señala con muy buena, una gran calidad y pareciera un documento contemporáneo, y ese documento fue firmado por el canciller de Cuba entonces, Raúl Roa. O sea que en teoría esa resolución podría o debería ser vinculante o por lo menos aplicarse al gobierno de Cuba, que, bueno, es repetirlo acá, nunca denunció la Carta de la OEA. Cuba fue expulsada de la OEA, fue readmitida, pero jamás denunció la Carta de la OEA, la cual es, por tanto, aplicable a Cuba. En una segunda parte veremos muy brevemente, porque acá tenemos los expertos que han entrado en los detalles de la nueva Constitución cubana, pero simplemente algunos de los elementos de esa Constitución que muestran meridianamente clara la intencionalidad del gobierno cubano respecto a cuál es la razón de ser de esa Constitución, para confrontar esos dos patrimonios, el patrimonio cultural del sistema interamericano con este intento de Constitución que se va a aprobar el próximo sábado. El patrimonio constitucional del sistema americano se basó en la idea de que los principios e instituciones que caracterizan a un Estado constitucional y democrático son exigencias inherentes a la dignidad humana, individual, y constituyen el fundamento y la finalidad de cualquier organización política.
La democracia liberal se basa en los derechos del individuo, a diferencia, como vamos a ver, de la Constitución cubana, que se basa en principios ideológicos abstractos, que nada tienen que ver con el individuo, sino con una supuesta colectividad que en realidad no existe, sino que son los intereses del partido. En América Latina, luego de la Segunda Guerra Mundial, se recuperaron todos los elementos de la tradición liberal europea, que eran la antítesis de lo que fue el nazismo y el fascismo. A partir de la Segunda Guerra se introducen en Europa y se traen a América Latina los conceptos de ideas de Estado de Derecho, derechos humanos, libertades públicas, separación de poderes, pluralismo político y la existencia de una justicia constitucional. Son conceptos que nos vinieron de Europa, pero que a partir del año 45 los fuimos adaptando en América Latina y se convirtieron en la base de las constituciones liberales a partir de esa época. El que no se hayan cumplido es una cosa muy distinta. En muchos casos las dictaduras militares mantuvieron la Constitución y no la cumplieron, y en otro caso las reemplazaron por leyes fundamentales. Pero básicamente hubo desde esa época una tradición legal constitucional en América Latina. Es interesante que este acervo cultural, estas palabras, estos conceptos como separación de poderes, democracia liberal, respeto a los derechos individuales, fueron aprobados por los Estados de las Américas. Es decir, por eso es incorrecto cuando se habla de injerencia o se habla de intervenir o de juzgar a las democracias de otros países. Los propios Estados han aceptado que hay un cúmulo de obligaciones y deberes que se les deben aplicar, y por eso han firmado la Convención Americana de Derechos Humanos, han firmado la resolución del año 59, han suscrito la Carta Democrática y muchas otras declaraciones, incluyendo las de las Cumbres de las Américas. Por razones de tiempo, por eso me voy a limitar a esta resolución que se hizo en el Comité Jurídico, y el Comité Jurídico tuvo una importancia histórica muy importante. Muy poca gente sabe que fue en el seno del Comité Jurídico, por ejemplo, que se hizo el primer borrador de Carta Democrática, de la Convención Anticorrupción, de las leyes de derecho privado, de los códigos Bustamante, todo eso, o sea que hay una gran tradición. Y esta recopilación que se hizo tiene en cuenta la Carta Democrática, que no es más que una herramienta para actualizar la Carta de la OEA. La Carta Democrática tuvo como finalidad incluir el tema de democracia en que la Carta no lo tenía muy explícito. Esta declaración, como dije, que incluso fue firmada por Cuba, más la Carta Democrática, resumen los principios de este patrimonio constitucional. Son 9. 1. El imperio de la ley debe ser asegurado mediante la separación e independencia de poderes públicos y la fiscalización de la legalidad de los actos del gobierno por órganos jurisdiccionales del Estado. El ejercicio de la democracia representativa es la base del Estado de Derecho, así como el régimen plural de partidos y organizaciones políticas. Los gobiernos de las repúblicas americanas deben surgir de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal. La perpetuación en el poder o el ejercicio de éste sin plazo determinado y con manifiesto propósito de perpetuación son incompatibles con el ejercicio de la democracia. Los gobiernos de los estados americanos deben mantener un régimen de libertad individual y de justicia social fundado en el respeto a los derechos fundamentales de la persona. Los derechos humanos incorporados en la legislación de los estados americanos deben ser protegidos por medios judiciales eficaces. El uso sistemático de la proscripción política es contrario al orden democrático americano. La libertad de prensa, de la radio y la televisión y en general la libertad de información y la libertad de expresión son condiciones esenciales para la existencia de un régimen democrático. Hay un vínculo
vital entre el ejercicio efectivo de la democracia representativa y el Estado de Derecho, el cual se expresa en la observancia de todos estos elementos que hemos señalado para que podamos hablar de que un Estado es democrático y de que una Constitución cree o patrocine un Estado democrático. Ahora vamos a la segunda parte. ¿Qué pasa con la nueva Constitución cubana igual que las anteriores? Vamos a analizar solo algunos puntos de carácter político. Acá, por razones de tiempo, no me voy a referir al tema de libertad económica y muchos otros que han sido ampliamente publicitados en la prensa. Y a manera de ejemplo, lo que dice la prensa, incluyendo la BBC y el New York Times, lamentablemente, a veces sacan noticias que carecen de fundamento. He visto un cartel que decía, una noticia que decía, Cuba abandona el comunismo, porque la versión que leyeron ellos había eliminado la palabra comunismo. Pero ahora vemos que en la versión que se va a aprobar el próximo sábado sigue la palabra comunismo insertada en el artículo 5, si no estoy equivocado. Bueno, voy a dar unas simples aseveraciones de la nueva Constitución cubana. Y son extraídas textualmente de la Constitución cubana, porque si yo leyera esto sin citar la fuente, pensarían que estoy acá para desacreditar a la Revolución cubana, porque son frases muy arcaicas que corresponden a otro siglo, pero que siguen vigentes en esta Constitución. Por ejemplo, guiados por el pensamiento revolucionario, antiimperialista y marxista cubano, latinoamericano y universal, el ideario y ejemplo de Martí, Fidel y las ideas de emancipación social de Marx, Engels y Lenin. Solo en el socialismo y en el comunismo el ser humano alcanza su dignidad plena. Esto es muy grave, no solo porque se refiere a unos temas que ya creíamos superados, sino porque también se inspiran no en la teoría marxista del siglo XIX, que fue simplemente una teoría, la de Marx. Esta es una inspiración muy clara de la aplicación que se hizo del comunismo en la Unión Soviética a través de Lenin y, por supuesto, de Stalin. Porque acá no se refieren a las teorías, se refieren, el Marx no hablaba de instituciones políticas ni de estructura de cómo se debe construir un Estado. Esto surgió solo en la Unión Soviética, por tanto, esa es la influencia de este preámbulo de la Constitución. Luego, en los fundamentos políticos, repite esto que lo dijo Laritza con mucha claridad, que es el leitmotiv de esta Constitución, que se trata de un Estado socialista y que el sistema socialista es irrevocable. O sea, que no hay forma de que el pueblo cubano decida cambiar de sistema, porque este sistema, según esta Constitución, es irrevocable. La soberanía reside en el pueblo, del cual dimana todo el poder del Estado. Eso, como se ha visto también con Laritza, no es cierto, porque la forma de elección de los representantes no es una forma directa ni transparente, y como pasó en el pasado, proyectos como, por ejemplo, el proyecto Varela fueron imposibles de que se lleven a cabo, porque, por supuesto, no hay los instrumentos para que el pueblo pueda hacer cambios a la Constitución. Luego, un artículo muy grave, que es el de la traición a la patria, es el más grave de los crímenes y quien la comete está sujeto a las más severas sanciones, lo cual hay en muchas constituciones, pero acá es muy grave porque nadie define lo que es traición. La idea de traición la define el Partido Comunista o la Asamblea o los señores Castro, y entonces es muy fácil acusar a alguien como Rosa María o como Laritza o cualquier persona que se vuelve incómoda para el sistema, acusarla de traición a la patria. Luego está esta frase de que el Partido Comunista es único, martiano, fidelista, marxista y leninista, vanguardia organizada de la nación cubana,
sustentado en su carácter democrático y la vinculación con el pueblo, es la fuerza política superior de la sociedad y el Estado, organiza y orienta los esfuerzos comunes en la construcción del socialismo y el avance a la sociedad comunista, que me dicen que está en el proyecto que se va a votar el sábado. O sea, han vuelto a poner la palabra de que avanzan hacia la sociedad comunista. Luego, la Constitución prima sobre los tratados internacionales. Quiere decir que la idea del bloque constitucional, de la preeminencia de los tratados, acá no existe. Finalmente, respecto a la organización y funcionamiento de los órganos del Estado, bueno, sus órganos se desarrollan en base a la democracia socialista. Eso lo definen después. Se eligen a los miembros de la Asamblea por la forma en que ya hemos visto que es un voto indirecto, controlado y que proviene de sindicatos, cooperativas, organizaciones de barrio, juveniles, etc. En derechos y garantías hay un tema que es muy claro, constituye una violación de todos los principios que hay en el patrimonio interamericano. Es que los medios fundamentales de comunicación social en sus manifestaciones y soportes son de propiedad socialista de todo el pueblo o de las organizaciones políticas, sociales y de masas, y no pueden ser objeto de otro tipo de propiedad. El Estado establece los principios de organización y funcionamiento para todos los medios de comunicación social. Ese artículo sí está claro, no hay comentario posible. La otra cosa muy importante es la reforma de la Constitución. Y esto hablando de alguna futura transición pacífica que pueda hacerse a través de un cambio. Bueno, acá han cerrado el candado a esa posibilidad, no solo porque es una Constitución rígida y requiere de 2/3, requiere de un referéndum, sino que hay una salvedad, que es la que dicen que en ningún caso resultan reformables los pronunciamientos sobre la irrevocabilidad del sistema socialista establecido en el artículo 4 y la prohibición de negociar bajo las circunstancias previstas en el inciso A del artículo 16. Es decir, que el sistema no se puede cambiar. Bueno, y para concluir muy rápidamente, solo puedo decir que este proyecto, al igual que la Constitución del 76, no cumple con los elementos esenciales de la democracia. Sus contenidos son distintos, pues supeditan el ejercicio de esos derechos a los principios del socialismo. La Constitución cubana es una carta fundamental ideológica, no de derecho. Repite lo que dijo Fidel Castro alguna vez respecto a la anterior Constitución y que es lo que está detrás de la Constitución. Todo está permitido, todos los derechos están para los ciudadanos, pero todo con la revolución, nada contra la revolución. Y concluyo diciendo que la Constitución cubana es un instrumento del régimen cubano para encerrar al individuo en la prisión de la ideología y que bajo pena de traición le niega el acceso a la duda, a la ironía y a la libertad de expresión. Eso es lo más trágico de esta Constitución. Y podemos decir que nada ha cambiado en los últimos 60 años. Gracias. Así es, muchas gracias, profesor Aparicio. Pero ni tan siquiera ese mamotreto que el Partido Comunista llama Constitución puede estar por encima de la voluntad y del deseo de cambio de los cubanos. Deseo de cambio que se expresa cada día más y que el sistema electoral cubano trata de ahogar precisamente para que no haya ningún acceso al poder. Sobre ese sistema electoral y también en comparación con el sistema interamericano nos va a hablar el director de Transparencia Electoral, Leandro Querido. Tuya la palabra. Bien, ante todo muy buenas tardes, muy contento de compartir el panel aquí con Rosa María, con Laritza, con Jaime,
Agradecer en primer lugar bueno, a Cris por la invitación, a grandes amigos que tenemos aquí en la OEA como Rubén Perina y puntualmente, bueno, un agradecimiento puntual al secretario general de la OEA, al doctor Luis Almagro, porque nosotros que somos una organización que trabaja en la región, sobre todo temas que tienen que ver con democracia, entendemos que Almagro ha reconfigurado el rol de la Secretaría General, ¿no? Nosotros venimos siguiendo desde hace mucho el trabajo de la OEA en distintas gestiones, hemos participado en algunas misiones de observación electoral, pero me parece que estamos en una etapa trascendente, importante, en donde se le ha dado una impronta a esta institución y por eso entiendo que merece esto ser reconocido. También, como destaco el rol de la Secretaría General, debo también destacar el rol que lleva adelante el DECO, ¿no? Que tiene que ver sobre todo con la observación electoral, que justamente es un instrumento que tenemos los integrantes de la sociedad civil, pero también los organismos regionales, obviamente, para promover y consolidar la democracia en la región, ¿no? Me parece que la observación electoral es un instrumento muy valioso, que ha cambiado mucho desde que se empezó a implementar a mediados del siglo XX, digo esta parte, hoy se ha profesionalizado mucho, pero ha significado esto un avance notorio y mucho tiene que ver también con el tema que vamos a abordar aquí, que tiene que ver justamente con Cuba, ¿no? Un caso bastante particular que tenemos en el continente. Y además la observación electoral se relaciona mucho con la Carta Democrática Interamericana. Es un instrumento que tiene la Carta justamente para hacer valer el contenido de la Carta, ¿no? Me parece que esto también es importante resaltar. Voy a ir de lo general a lo particular. Transparencia Electoral de América Latina es una organización de la sociedad civil que viene trabajando, como les decía, en la región, siguiendo el calendario electoral, siguiendo los procesos electorales, y nos guía un concepto que es el de elecciones con integridad, ¿no? En las elecciones íntegras se respetan los derechos políticos de los ciudadanos, se respeta el derecho a elegir y a ser elegido, y esta es una cuestión fundamental que está consagrada, como bien decía Jaime y Laritza, en la vasta normativa internacional, ¿no? Por lo tanto, adelanto la conclusión, quizá esto puede resultar desprolijo, pero Cuba es el contraejemplo perfecto de lo que entendemos por elecciones con integridad. Es el contraejemplo perfecto. Ni forzándolo podemos llegar a semejante situación. Realmente Cuba hace todo lo que no se tiene que hacer en materia de elecciones con integridad. Y ahora vamos a ver punto por punto. ¿Cuáles son estos requisitos, ¿no? En primer lugar, tiene que haber un Estado de Derecho que afiance los derechos humanos y la justicia electoral, ¿no? Bueno, recién Laritza hablaba de este particular concepto que asumió el régimen, que aparte es un concepto difícil de pronunciar, por eso no lo voy a mencionar, pero obviamente nada tiene que ver con el Estado de Derecho y con la división de poderes, ¿no? Otro requisito importante es el de crear organismos electorales competentes, independientes, que generen confianza en la población. Los procesos electorales tienen una base muy fuerte relacionada con la credibilidad. Digo, los que votan tienen que confiar en el sistema para votar y para participar, ¿no? Entonces me da la sensación que este también es uno de los puntos centrales. Profesionalismo, independencia. Nada que ver con lo que está pasando en Cuba hoy por hoy, y bueno, y hace 6 décadas, ¿no? Digo, ni más ni menos. Se deben crear normas para facilitar la competencia multipartidaria sobre una base de respeto entre los contrincantes. En Cuba no hay contrincantes. Laritza justamente mencionaba esto que a nosotros también nos llamó la atención. Las boletas de votación tienen, es el mismo número, la cantidad de candidatos con la cantidad de cargos a elegir, por lo tanto no hay ningún tipo de opción, de alternativa. Es decir, es un sistema electoral sin contrincantes, ¿no? Digo, en donde no se sabe bien qué función cumple, aunque ahora
voy a decir en realidad cuál es la función de fondo que cumple este sistema, ¿no? También entre los requisitos se deben eliminar barreras jurídicas, políticas, administrativas que dificultan la participación política universal e igualitaria. El sistema electoral de Cuba es un catálogo de abusos institucionales, desde el primer momento hasta el último momento. En este libro que hicimos, que tiene una base documental muy interesante, se cuentan vivencias en primera persona de muchos cubanos, muchas cubanas, que tuvieron la audacia, el coraje de desafiar a este sistema, y obviamente aquí está muy bien reflejado todas las vicisitudes que tuvieron que afrontar, ¿no? Otro de los temas, el último requisito de las elecciones con integridad, dice lo siguiente: se debe regular el financiamiento político incontrolado, oculto e indebido. Bueno, esto claro, en las elecciones competitivas es un tema central y hoy las democracias competitivas de la región están cuestionando o debatiendo la cuestión del financiamiento en campañas, etcétera, etcétera. Pero en Cuba no es el caso, porque nadie financia las campañas y el sistema hace que el individuo esté aislado, solo, enfrentando a no se sabe quién. Por lo tanto, ese candidato, ese vecino que pretende participar en una asamblea de base de nominación, tiene que hacer campaña con su plata, con su dinero. Y todos sabemos cuál es la delicada situación que vive Cuba, el cubano. Entiendan ustedes que no hay cubanos que puedan destinar parte de sus ingresos a financiar su propia campaña. Entonces esto los pone en una situación de absoluta desigualdad con los candidatos del régimen, que si bien no se presentan por partido, son los candidatos del régimen y cuentan con las mieles, con los beneficios del sistema, ¿no? Bien. Para llegar a estos objetivos relacionados con las elecciones con integridad, los gobiernos, los estados, los partidos políticos, los legisladores hacen un gran esfuerzo en las democracias competitivas. Implementan políticas públicas en ese sentido, asumen el desafío de la democracia y de la competencia electoral. Reconocen ellos que la democracia se respeta la decisión del ciudadano y que en democracia, por sobre todas las cosas, se gana y se pierde, ¿no? Esto es tan simple. En democracia se gana y se pierde. Este tema, lamentablemente, no resulta tan fácil para los dirigentes políticos de Cuba. Pero quiero resaltar entonces el esfuerzo que están haciendo muchos países en la región que también atraviesan problemas de financiamiento, crisis económicas, países con mucha pobreza, con muchas crisis institucionales. Sin embargo, hay una voluntad de querer hacer las cosas bien. A veces no sale, pero hay voluntad, ¿no? Y me parece que entonces esto vale la pena resaltar. La observación electoral, la Carta Democrática Interamericana son recursos muy valiosos que, como les comenté, estos países han abierto sus procesos electorales. Este no es un tema menor, para que puedan ser observados por organismos supranacionales como es el caso de la OEA. Va a la OEA, lleva a sus observadores, hacen los informes del proceso electoral y esas autoridades electorales luego implementan algunas de esas recomendaciones. Este es un juego virtuoso que ha consolidado la institucionalidad democrática en la región en los últimos 20 años, diría yo, 30 años, ¿no? Y tiene mucho que ver con la tercera ola democrática. Por lo tanto, ahí hay como una bifurcación. Hay países que aceptan el desafío de la democracia competitiva, con problemas, pero los aceptan, y hay países que toman otro camino, ¿no? El camino de la eternidad del poder, de la concentración en el poder, de los abusos institucionales y de la violación de derechos políticos, por sobre todas las cosas. Bien. Y bueno, cuando hablamos de esta bifurcación, me parece que puedo traer aquí, sin forzar demasiados los hechos, el caso de Venezuela. Me parece que Venezuela es un caso paradigmático al respecto, porque desde el 98 a esta parte se ha dado un proceso de deterioro institucional muy importante, de degradación del sistema democrático, de las elecciones, y esto trajo, por sobre todas las cosas, un enorme costo político, económico, social, a esa sociedad que vio perder su entramado democrático, ¿no?
Venezuela lo ha pagado con hambre extrema, con éxodo masivo, con desmantelamiento del aparato productivo generador de riqueza, con desabastecimiento, con violación de derechos humanos, violencia institucional y corrupción generalizada. Todo esto no fue algo que apareció de un día para el otro. Digo, evidentemente la realidad de Venezuela mucho tiene que ver con el desmantelamiento de la democracia, que era una democracia seguramente imperfecta, con problemas, uno no dice eso, uno no es negacionista, pero evidentemente la situación de hoy también debe verse con un lente, con algo de aumento. Y mucho tuvo que ver esto, desgraciadamente, también con los populismos autoritarios que generaron esos autoritarismos competitivos, ¿no? Como plantea la ciencia política al respecto. En el caso de Cuba ya no estamos ante un autoritarismo competitivo, estamos ante algo mucho peor, ¿no? Vamos a hablar entonces de Cuba, que a eso venimos. En realidad vamos a hablar del régimen que impera en Cuba, ¿no? Hace 6 décadas, y como siempre digo, es el think tank más importante que tiene la corriente ideológica autoritaria en nuestra región, porque evidentemente desde Cuba salen todos los proyectos autoritarios que nosotros padecemos inclusive en nuestros países, en Argentina, en Bolivia, en Nicaragua, en muchos países de la región hay corrientes autoritarias que, si bien forman parte del entramado democrático del país en cuestión, tienen una referencia en Cuba, ¿no? Y esto genera ruido, genera problemas, genera inconvenientes para consolidar la democracia, porque no hay democracia sin actores democráticos. Ese es un tema también importante a tener en cuenta. Bien. En las democracias competitivas hablamos de los problemas que generan las fake news, ¿no? De la forma que distorsionan los procesos electorales. Bueno, en Cuba tenemos fake election, ¿no? Digo, estamos ante algo mucho peor, ¿no? Estamos ante elecciones, como dice la ciencia política, elecciones fabricadas, en donde ya se conoce el resultado de antemano. O no se sabía que Miguel Díaz-Canel iba a ser presidente, se sabía hace ¿cuántos años? 1 año por lo menos, ¿no? O 2, exacto. Bien. Entonces, tuve como politólogo la oportunidad de trabajar en el sistema electoral de Cuba, y esto quiero resaltarlo, ¿no? Generalmente en la ciencia política, cuando analizamos elecciones y sistemas electorales, nos ocupamos siempre de las elecciones competitivas, cómo son las elecciones en democracia. Ahora, poco sabemos cómo son las elecciones bajo regímenes totalitarios. Sin embargo, los regímenes totalitarios hacen elecciones. Corea del Norte hace elecciones, inclusive 3 partidos participan en Corea del Norte, más que en Cuba, 3 partidos. China, hace elecciones, el Partido Comunista, hace sus elecciones. Entonces nos ocupamos del caso Cuba junto a CADAL, que es una organización que trabaja mucho con nosotros y nosotros trabajamos mucho con ellos. Decidimos hacer este trabajo que tiene que ver entonces con recuperar la experiencia también, aparte del aporte académico, recuperar la experiencia de un montón de cubanas y cubanos que trataron de enfrentar al sistema electoral. Este libro se ocupa de las elecciones 2017-2018, de las últimas, por lo tanto tiene mucha actualidad. Y esa base documental la tomamos del trabajo que han hecho, por ejemplo, organizaciones como, menciono algunas, Otro 18, Candidatos por el Cambio, Comisión de Ciudadanos Observadores Electorales, COPE, la Comisión Cubana de Defensa Electoral, COCUDE, Arco Progresista, la Mesa de Unidad y Acción Democrática, el MUAD, la Red de Facilitadores Electorales, Red FE, Cuba Decide, el partido UNPACU, que son partidos obviamente ilegalizados, y que ahora están sufriendo una represión muy fuerte. Todas estas organizaciones hicieron informes, algunos intentaron presentarse como candidato y chocaron de frente contra este Estado omnipresente y omnipotente, ¿no? Que aparte funciona, no sé si ustedes han visto la película Minority Report, ¿no? Que funciona como una suerte de, el Estado está siempre, se anticipa, ¿no? Hay como una unidad del precrimen. Entonces, cuando una persona intenta desafiar el sistema, ya hay dispositivos estatales que empiezan a ver de qué manera frenan, obstaculizan
obstaculizan el trabajo de estos ciudadanos, ¿no? Bien, ¿para qué hacen elecciones los regímenes totalitarios? ¿Para qué? Es una buena pregunta, deberíamos preguntarnos. No tienen necesidad, tienen el control de todo, ¿qué necesidad tienen? Bueno, pero la ciencia política dio una respuesta. La primera función tiene que ver con el control interno, es decir, ponen en funcionamiento a la maquinaria partidaria. Estamos hablando de un Estado, de un régimen de partido único, por lo tanto es una oportunidad que tiene la conducción de ese Estado, de ese partido político, para poner en funcionamiento la máquina política y electoral, saber en qué estado está bien, en qué provincia está bien, si tal dirigente funciona o no. ¿Estoy mal de tiempo? Uy, no sabés lo que me... Bueno, pero voy, acelero. Otra función, la segunda, tiene que ver con purgas internas. Claro, en la democracia competitiva... No, ¿fin o 5? Uy, estoy muy mal entonces, estoy muy mal. Bueno, lo dejamos para... Ahora voy cortando, no sé cómo, pero bueno. Purgas internas. Claro, en las democracias competitivas hay contrincantes, lo que no hay en Cuba, entonces las élites, los partidos, compiten por el voto del elector, ¿no? Bien, en los regímenes totalitarios esto no ocurre, entonces es la elección, una instancia, una oportunidad que tiene el que controla para hacer una purga interna con algún sector que lo desafía o que genera algún problema interno, ¿no? Y después la legitimidad hacia afuera, esto que hace tan bien Cuba, ¿no? Esto de, bueno, Cuba tiene una capacidad semántica, conceptual, para vender algunas cosas ante la comunidad internacional que llaman la atención, tienen un gran criterio acerca del marketing político, ¿no? Digo, es un régimen viejo, pero desde el punto de vista del marketing político son bastante innovadores, por lo menos osados. Bien, legitimidad hacia afuera, mostrarle a la comunidad internacional que tienen el control. Y bueno, el ejemplo, por ejemplo, de la elección de Raúl Castro, cuando la autoridad electoral da los resultados en el último proceso electoral, informa que Raúl Castro fue el candidato más votado con el 97% de los votos. ¿Qué premio, no? Un premio de la autoridad electoral al líder de la revolución. 97% de los votos, ¿ok? Bien, en democracia no se puede ganar con el 90% de los votos, no existe eso, no existe, es imposible. Las sociedades son diversas, son plurales, se expresan a través de sistemas electorales representativos, transparentes, o por lo menos tienen la intención de serlo. Por lo tanto, esas sociedades diversas, plurales, tienen que tener algún tipo de correlato en el sistema político. El 97% es la negación de ese correlato, ¿no? Bien, y esto lo digo con conocimiento de causa, la ingeniería electoral es como la energía nuclear. ¿No? Digo, podemos iluminar una ciudad o destruirla sin dejar rastro alguno, ¿no? de esa ciudad. Depende de la utilidad que le demos a la ingeniería electoral. Y en esto también son muy astutos. La ingeniería electoral, uno lee la ley de 1992 y es una cosa, primero, difícil de entender hasta para los profesionales que entienden el tema. Y segundo, es enrevesada, es compleja y, como les decía al principio, es un catálogo de abusos institucionales, ¿no? Bien, después tenemos que escuchar que Cuba es la democracia total, como dijo Balseiro, la titular de la autoridad electoral. Habló también de democracia a la cubana, como si Cuba tuviese algún tipo de especificidad, ¿no? En términos de sistema político. Y para mí el más audaz de todos, que es democracia de partido único. ¿A qué auditorio va dirigida esa palabra? Digo, qué coraje hay que tener para estar en un auditorio, a veces en un organismo internacional, y decir, nosotros somos una democracia de partido único, ¿no? Digo, qué raro que no haya una contrarrespuesta, una pregunta, alguien que cuestione semejante audacia discursiva. Bien, y cierro con esto, porque me he quedado sin tiempo. Después, en tal caso, vamos al debate o a lo que sea. Vamos por aquí. Conclusiones. Ya estamos. Hay muchas cosas que omito, pero bueno. Un detalle. ¿Quién cuenta los votos? La autoridad electoral. ¿Quién es la autoridad electoral? Bueno, es el Partido Comunista, obviamente.
Simplemente para que ustedes tengan una idea, está en el libro, hasta cometen errores en la difusión de los datos oficiales. En la última elección, entre boletín y boletín, ¿no? Que daba cuenta de la participación efectiva de los cubanos en la última elección, en el primero se habla de un 85%, casi 86% de participación, y en el segundo de un 89%. Nadie explica cuál es la diferencia. Lo cierto es que hay entre uno y otro una diferencia de 306.000 votos. Imagínense ustedes si en una democracia competitiva, al cierre a la noche, cuando se cuentan los votos, los partidos que compiten están allí ansiosos, la autoridad electoral dice que hay una diferencia de 300.000 votos y no da respuesta alguna, no da ningún tipo de justificación, ningún tipo de rendición de cuentas. Explota, digo, esa elección se cae. Estamos hablando de una diferencia muy importante. Bien, de cara al referendo, se va a hacer este referendo con las mismas condiciones que se hizo el proceso electoral 2017-2018. No podemos esperar mucho. Los votos los cuenta la misma autoridad electoral, ¿ok? O sea que no va a haber diferencia al respecto. La campaña que han hecho las organizaciones de la sociedad civil por el no o por la abstención son interesantes. Es muy probable que haya, sobre todo por las situaciones que se viven en materia climática, las adversidades, el contexto regional que es otro, es muy probable que el no tenga una importante cantidad de votos, o inclusive la abstención. Claro, esos datos no se van a dar a conocer, porque eso es una cuestión de Estado, es una obviedad. Pero el régimen va a saber el domingo a la noche, o cuando terminen de contar los votos, porque Cuba es el ejemplo del manualismo electoral, no hay una computadora funcionando en esa elección. Cuando terminen de contar los votos, es muy probable que se lleven una sorpresa, que tengan malas noticias, que seguramente no se van a difundir, pero van a tener malas noticias. Y uno hace elecciones a veces pueden traer consecuencias imprevistas. Seguramente el proceso electoral que lleva adelante el Partido Comunista, que termina siendo algo inverosímil, porque no hay ningún aporte sustancial desde el punto de vista político, no hay nada, es muy probable que ellos hayan pensado que iban a terminar fortalecidos luego del proceso electoral, haciendo un paralelismo con Venezuela, con la elección de Maduro de mayo, que pensaba que con eso cerraba la conflictividad política, y al contrario, le vino como un boomerang. Ojo, porque la sensación que tengo es que esta elección también puede ser un ensayo de un error. Acá hay Cuba, el régimen de Cuba está implementando un proceso electoral en un escenario muy complicado, muy complicado. Por lo tanto, hay que estar atentos a las consecuencias que esto puede traer. Y cierro entonces, la nueva Constitución nació vieja, porque no es producto de un genuino proceso de participación, por el contrario, se trata de una imposición más. Gracias. Tenemos unos minuticos para hacer algunas preguntas. Leandro, muchas gracias por la distinción entre Cuba y el régimen de la familia Castro y esa llamada, gracias, y esa llamada o mal llamada revolución que ha secuestrado no solamente los derechos de todos los cubanos, sino pretende secuestrar la identidad nacional. No somos la misma cosa, pueblo y represores en Cuba. Tú terminabas con un análisis rápido de lo que puede ser el referéndum ratificatorio, el referéndum que no cumple con los mínimos exigibles para ser llamado creíble o transparente. Tampoco ha habido posibilidad de hacer campaña. De hecho, el día de ayer asaltaron 8 de las casas de los miembros de UNPACO, que han sido muy activos en la campaña por el no, y el no rotundo, el no al sistema, que incluye la abstención, que incluye anular la boleta, que incluye votar no. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que nos narraban tanto Leandro como Larixa en la ley electoral cubana, este referéndum ratificatorio tiene que cumplir, o debería cumplir, con la particularidad de que para que la Constitución sea aprobada necesita la mayoría de los votos favorables del electorado.
No los votos válidos, no la mayoría de los votos válidos, sino la mayoría de los votos favorables del electorado. ¿Qué significa eso? Que si en Cuba hay más de 8 millones de electores, necesitan más de 4 millones de votos. Por supuesto, la otra parte de esta moneda es que el proceso completo es un fraude y por tanto no debemos esperar los resultados para denunciar la ilegitimidad tanto de esa Constitución como de ese referéndum y para apoyar a ese pueblo cubano que es al final lo que somos los activistas, lo que somos los miembros de la sociedad civil, lo que somos los miembros de la oposición cubana, los movimientos de artistas, de cuentapropistas, de ambientalistas en Cuba, dentro y fuera de la isla, que simplemente están diciendo que no quieren ese sistema, como los abogados Santiago Alpizar y Arnaldo Miguel Fernández, que enviaron su aporte también a esta mesa de discusión a la Secretaría General de la OEA, invitando a apoyar este no al sistema, recordando que no votar sí ya es rechazar ese sistema, ya es promover un cambio de sistema, cambio que, como nos recordaba Larixa, a partir del 24 de febrero, a partir de la aprobación fraudulenta de ese documento, todos estos que estamos abogando por ese cambio de sistema somos susceptibles a enfrentar el uso de las armas. Pero Leandro, si pudieras brevemente comentarnos sobre un principio que es el llamado principio de reciprocidad. Tú hacías énfasis en la injerencia que ha tenido este régimen y cómo ha afectado también la estabilidad y el normal desarrollo democrático de otros países de la región, como si se meten en los asuntos internos de otros países de la región, pero después no permiten que ni tan siquiera se les critique en organismos internacionales. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué recomendarías, por ejemplo, a los Estados miembros de la OEA de cara a esta imposición que se viene? Bueno, creo que también Jaime nos puede dar una pista, ¿no?, acerca de lo que se podría llegar a decir. Entiendo yo que esto, a mí me da la sensación, siempre asocio un tema con otro, la crisis en Venezuela con la realidad de Cuba. Para mí hay muchas situaciones que vinculan una situación con otra, y me parece que el caso Venezuela ha dejado al desnudo todo, ¿no? Digo, yo lo noto hablando con mucha gente que no está demasiado consustanciada con la discusión política. Sin embargo, todo el mundo ya sabe que en Venezuela hay una dictadura. Y por decantación, ahora todo el mundo sabe que en Cuba también hay una dictadura, inclusive más vieja, ¿no? Evidentemente, Cuba siempre ha tenido, el régimen de Cuba siempre ha tenido un trabajo muy importante a nivel regional y ha logrado disuadir, confundir acerca de la situación que se vive en Cuba, ¿no? Pero yo insisto con un concepto que para mí es muy importante cuando escucho alguna discusión sobre el tema, que tiene que ver con el tema de la autodeterminación de los pueblos, ¿no? Cuando uno habla de Cuba, el régimen cubano lo que dice es, ojo, no se metan porque que esto no sea una injerencia, porque se trata de defender y preservar el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Y la verdad que el concepto de autodeterminación de los pueblos cuadra en sistemas electorales, en sistemas democráticos, en democracias competitivas. Es a través de elecciones que se manifiesta la autodeterminación del pueblo, ¿no?, en elecciones libres. En Cuba no hay elecciones libres, por lo tanto, ¿de qué autodeterminación estamos hablando? En tal caso, deberíamos llamar las cosas por su nombre: autodeterminación de los que usurpan el poder o de los que ocupan el lugar del pueblo, ¿no? Y me parece que en cuestiones de injerencia pasa lo mismo también. Es decir, ellos han recreado una suerte de bagaje ideológico que aglutina algunos referentes de la región,
que son algunos inclusive candidatos a presidente, que les ha ido muy bien en elecciones. Y bueno, y en esa suerte de solidaridad internacional asumen posturas solidarias, ¿no? Entre ellos. Ahora, ojo, porque criticarlos, ahí sí estamos hablando ya de otro tipo de actitudes, de atropellos o de injerencismo o lo que fuese. Me parece que ya este discurso, ya somos grandes, ¿no? Me da la sensación que somos grandes. Creo que todos estos elementos han quedado al desnudo, son argumentos ya vacíos, que operan cada vez en círculos más pequeños, con menos incidencia, y las cosas están claras, ¿no? Hoy no se trata de hablar de injerencia, se trata de hablar de elecciones libres. Esto, como bien decía Jaime, está consagrado en la normativa regional, y lo que se busca es que el pueblo pueda expresarse a través de elecciones libres. Se trata solo de eso, algo tan simple como eso, ¿no? Sí, algo tan simple como eso, que está prohibido en la Constitución actual y en la que aprobó la Asamblea Nacional en diciembre del año pasado. Larissa, tú nos hacías un análisis muy bueno de todas las violaciones que este texto, por falta de sustantivos constitucional, que el régimen cubano intenta imponer en Cuba. Pero tú no solamente puedes dar testimonio de las violaciones en la ley al derecho, sino también de las violaciones en la práctica al derecho. Y eso es lo que estamos viendo también que ocurre al día de hoy en el territorio nacional contra aquellos que supuestamente, legítimamente, están abogando por la otra opción, que es la opción de decirle que no, de rechazar esa imposición que viene del Partido Comunista. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué puedes también recomendar a la Organización de Estados Americanos, partiendo de que tu intervención inició con la aseveración de que sí se puede aplicar la Carta Interamericana al régimen cubano? ¿Cuáles son tus recomendaciones para intentar frenar la impunidad del régimen en la ley y en la práctica? Bueno, mi primera recomendación para el organismo, para la OEA, es primero reconocer que en Cuba hay una ruptura del orden constitucional desde 1952 y trabajar sobre esa base, aplicar los mismos estándares que se aplican al resto de los países de la región, a Nicaragua, Venezuela o otros países al que se ha tenido que recurrir al mecanismo establecido en la Carta Democrática Interamericana, también aplicarlos con Cuba. No solo ver que desde el punto de vista ideológico y toda la concepción unitaria del poder va contra los principios establecidos en esta Carta Democrática, sino también el derecho a la libre determinación del pueblo cubano está siendo violentado, y en ese caso necesitamos llamar la atención de la OEA, pero también que los intereses de los individuales de cada uno de los Estados miembros de la organización no permeen este trabajo en defensa del paradigma democrático interamericano, y que en este caso se afecta especialmente con Cuba. Eso es una de las recomendaciones principales que haría. Sí, muchas gracias. Y no puedo más que apoyar el dejar de aceptar a Cuba como un caso excepcional, ¿no? El dejar de tolerar al régimen cubano como una anomalía que al parecer ha existido ya por demasiado tiempo, anomalía que de hecho le ha costado a la región la crisis de la democracia que enfrentamos hoy en otros países como Venezuela, como Nicaragua, como Bolivia. Me atrevería a decir también, profesor Aparicio, y en ese sentido, a mí me gustaría que usted abundara sobre ese derecho, que es también un deber, y es el de la injerencia democrática. Sí, gracias, Rosa María. Este patrimonio constitucional del que hemos hablado claramente refleja la idea de que no solo hay un derecho, sino un deber de injerencia en la región.
Al catalogar la democracia como un derecho de los pueblos, incluyendo el cubano, por supuesto, el más sufrido de todos, se está hablando de promoverla y protegerla. Eso es un llamado a los estados de que tienen que actuar allá donde hay una ruptura del Estado de Derecho o donde no hay democracia. Pero hay un segundo problema que hay que enfrentar, que es el de la intervención de los países en fomentar dictaduras en la región que violan ese patrimonio constitucional. Y el caso de Cuba, no hay país que haya intervenido más decisivamente en Bolivia. Yo soy boliviano y a mí me consta el rol que ellos tienen en mantener un gobierno autoritario que ha dejado de ser una democracia el momento que ha decidido reelegirse luego de perder un plebiscito en el que los bolivianos le han dicho no a la reelección. Está apoyando al dictador Ortega y, por supuesto, la injerencia en Venezuela es universalmente conocida. Por eso es mucho descaro el que tienen de hablar de no intervención, de autodeterminación. Incluso es penoso que México esté entrando a ese lenguaje. Es un gran retroceso. México había abandonado esa teoría por arcaica y por contradictoria con los documentos que ellos mismos han firmado, pero bueno, estamos en eso y yo creo que hay un deber de los países miembros de la OEA de empezar a cuestionar Cuba. Ha habido una, si no complicidad, ha habido una indiferencia frente al rol de Cuba en nuestros países que tiene que acabar, porque están fomentando y construyendo dictaduras y están violando en su pueblo mismo todas las reglas de la democracia. No habría en América Latina en este momento ni Ortega, ni Maduro, ni Morales, si no fuera por el apoyo, el asesoramiento y la inteligencia del Estado cubano en esos países. Así es, muchas gracias y yo creo que por tanto nos corresponde a todos frenar esa injerencia nefasta del régimen de La Habana con la injerencia buena, con la injerencia democrática, con esa que se ocupa de apoyar a los pueblos, aunque los pueblos no estén en el poder, como es el caso de Cuba hoy. Pero yo creo que es un caso que tiene muchas posibilidades de cambiar y lo que decías durante tu intervención, Leandro, me parece fundamental. Porque no solamente es, como decía el profesor Aparicio, un deber para los estados el de preservar y proteger las democracias y frenar la dictadura cubana, es, en primer lugar, una manera de autoprotegerse y proteger sus democracias, sino porque también todo este proceso, todo este aparataje, todo este teatro de reforma constitucional que tiene el objetivo práctico de perpetuar el poder y también tiene otros objetivos como el de vender alguna imagen de movimiento, que en realidad no existe, le da la oportunidad tanto al pueblo cubano como a la comunidad internacional de demostrar su rechazo a ese sistema. Le da la oportunidad que es en realidad una oportunidad, digamos, para la acción, porque no hay que demostrar que ese régimen es ilegítimo. Es ilegítimo desde 1959, pero el 24 de febrero el pueblo cubano, con su rechazo a todo el proceso y su rechazo al sistema, tiene la oportunidad de demostrarle a los otros cubanos y al mundo que quiere un sistema democrático que no está garantizado con el castrismo. Y el mundo tiene la oportunidad, por primera vez en mucho tiempo, de apoyar al pueblo cubano en su legítimo derecho de decidir su futuro. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por iluminar la discusión y muchas gracias a la OEA por darnos la oportunidad. Gracias, Rosa María. Con esas palabras terminamos.